Gracias, Señor. Guíanos, enséñanos, Señor. Hoy vamos a meditar un poco en Proverbios y vamos a ver la diferencia entre el sabio y el necio, ¿verdad? ¿Qué nos hace sabios y qué es ser necio? Para que esta palabra nos traiga discernimiento y nosotros podamos andar como hijos de luz, como hombres rectos, como hijos sabios, ¿verdad? El hijo sabio busca agradar al Padre. El hijo necio es tristeza de su madre, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la palabra en Proverbios 14. Y vamos a empezar con el versículo 1 que dice: la mujer sabia edifica su casa. Pero luego nos dice: mas la necia con sus manos la derriba. Es decir, la mujer sabia es aquella que edifica su casa. ¿Cómo edifica su casa? Honrando a su esposo, cuidando a sus hijos, pero sobre todo teniendo temor de Dios. Ama a Dios y le busca. Esa es una mujer sabia. Dice que una mujer puede ser hermosa, pero la belleza es engañosa y temporal. Pero la belleza de su alma, la belleza de la mujer que busca a Dios, va a hacerla rejuvenecer mejor que cualquier crema cara. Y dice también allí que sus hijos, su esposo la alaban. ¿Por qué? Porque ha puesto a Dios en primer lugar, y eso se ve reflejado en todas las áreas. Mujeres, sean mujeres sabias que edifican su casa, que honran a su esposo, porque eso agrada a Dios. No hables mal de tu esposo. No seas quejumbrosa. No seas como gotera continua. Porque en esa honra que tú le das a tu esposo, estás honrando a Dios. Estás obedeciendo a Dios y vas a ser bendecida. ¿De qué manera alguien puede con sus manos destruir su casa? ¿Cómo te imaginas una mujer necia? Uno, no aprovecha bien el tiempo. Quizás en lugar de hacer cosas edificantes, está metida en chismes, en cosas que no edifican. Siempre está mirando los errores más que los aciertos. No está cuidando la educación de sus hijos, no los está. Y cuando digo cuidando la educación de sus hijos, no solamente es enviarlos a la escuela o ver que cumplan con la tarea, que ahorita pues ya no los pueden enviar a la escuela, ¿verdad? Pero sino que va más allá de enseñarles el temor de Dios, de enseñarles los mandatos de Dios, a aplicarlos.
con el ejemplo primeramente de ella, con cosas prácticas, enseñar la generosidad, la amabilidad, el servicio, la humildad. Es la forma de ir edificando. Cuando decimos edificar la casa, no nos referimos a que, pues este mes vamos a hacer una mejora en la casa. No es esa edificación. La casa es la familia y esa es la que tenemos que edificar. Si nosotros edificamos la familia, entonces las demás cosas Dios las va a ir añadiendo. Las cosas materiales es la añadidura de Dios. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre la mujer sabia y la mujer necia. Una edifica su casa y la otra la está derribando, la está destruyendo. Vamos al versículo 2. Dice: el que camina en rectitud teme a Dios. El de caminos pervertidos lo menosprecia. Yo quiero que te fijes acá. El que anda en rectitud, el que hace lo correcto, es porque teme a Dios. Si temes a Dios, vas a andar en rectitud, vas a hacer siempre lo correcto. Yo siempre le decía a mis alumnos: maestra, ¿qué hago? Haz lo correcto. Haz siempre lo correcto y te va a ir bien. Porque hacer lo correcto trae bendición. Porque estás honrando a Dios. Le estás obedeciendo porque Él ha ordenado todo lo correcto, todo lo justo. Aun cuando te cueste, cuando tú caminas en rectitud, estás denotando temor de Dios. Y el que tiene temor de Dios le está honrando. No estás ganando tu salvación. No estás pagando tu entrada al cielo. Quiero que esto te quede claro. Estás honrando, reconociendo que Dios es Dios, que es tu Señor, que está sentado en el trono y que Él es digno de toda nuestra obediencia. Pero dice allá: el de caminos pervertidos. No solamente dice caminos chuecos, dice caminos pervertidos. La maldad, la perversión, la violencia son cosas que van unidas. El engaño, la mentira, el fraude son cosas que van ligadas. Y dice allá que los que andan en camino pervertido, ¿qué dice? A ver si lo tienen puesto. Dice allá: menosprecia a Dios. Dice, lo menosprecia. Lo menosprecia. ¿A quién? En la oración anterior decía: el que camina en rectitud teme a Dios, ¿verdad? Teme a Dios. Pero el que tiene camino pervertido, el que anda en camino pervertido, lo menosprecia. Es decir, en su corazón dice: no importa, Dios no ve, Dios no existe. No importa, puedo hacer lo que se me pegue la gana y no pasa nada. Ese es el corazón de aquel que menosprecia a Dios. ¿Te das cuenta del peso de eso? El que hace un lado a Dios de su vida, dice
el de caminos pervertidos lo menosprecia. Aquí estamos haciendo una comparación del que teme a Dios, del que edifica su casa sobre la palabra, sobre la roca que es Cristo, y aquel que lo menosprecia, aquel que se deja llevar por su opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que el mundo me dice. En la boca del necio, verso 3, está la vara ¿de qué? De la soberbia. Aquel que no teme a Dios va a ser soberbio. El soberbio es aquel que está lleno de orgullo, el que menosprecia a los demás, el que se cree más importante que todos, el que va a pisar a los demás con tal de subir, que no le importa cómo, sino le importa llegar. No le importan los métodos, sino el final. Pero tristemente el final no es el que espera. Dice ya, el necio está la vara de la soberbia en la boca del necio. Habla con soberbia. Pero ve la diferencia de aquel que busca a Dios. Dice, mas los labios de los entendidos, de los sabios, lo guardarán. Es decir, cuida sus palabras, guarda lo que dice. El que teme a Dios, el que le conoce, el que quiere agradarle, va a cuidar sus palabras. En cambio, aquel que no tiene temor de Dios va a hablar incluso con soberbia, con orgullo, menospreciando. El verso 5 nos dice: el testigo verdadero, el que es verdadero, no mentirá. Si somos hijos de Dios, antes la mentira era normal, pero ahora la mentira tiene que ser desarraigada. Dice que el testigo verdadero, y estamos en ¿quién? En Cristo el verdadero. Por lo tanto no debe de haber mentira. Pero el testigo falso, dice allí, habla mentira. Porque ¿sabes quién es el padre de mentira? Satanás. Dice, así que si nosotros hablamos mentira, nuestro padre es Satanás. Por eso cuando venimos a la luz de Cristo y decimos al Padre, Padre, Abba, por el Espíritu Santo, entonces empezamos a hablar y amar la verdad. Y dice que la atamos a nuestro cuello, es decir, no se aparta de nosotros, aun cuando a veces haya consecuencias de decir la verdad. Esa es la diferencia entre el hijo de Dios y el que no le conoce. Es lo que estamos viendo. El que es necio, el que ha dicho en su corazón no hay Dios, y dice no hay Dios porque no le ha conocido, porque no ha tenido un encuentro. Pero quien se ha encontrado con Dios y le ha reconocido como Padre, entonces quiere ser un hijo obediente. Verso 6: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Aun cuando se esfuerza y quiere ser sabio, le es muy difícil.
no encuentra la sabiduría. ¿Y sabes por qué no encuentra la sabiduría? No es porque se le haya negado, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Y si no hay temor en su corazón, ¿habrá sabiduría? No. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y entonces le reconocemos, tenemos un encuentro con Él y reconocemos que nosotros estábamos perdidos, pero Él nos redimió con su preciosa sangre, nos dio Padre, nos dio de su espíritu, de su esencia, y nos da la victoria en todas las áreas. Entonces vivimos agradecidos, vivimos gozosos, vivimos en el temor de Dios, entendiendo por temor de Dios, no un miedo, no una obligación, pues tengo que hacer esto. No, es un deleite, es un entrar a la presencia y gozarnos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud, es decir, no nos falta nada. ¿Te das cuenta? Dice allá que al entendido le es fácil la sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos que ser entendidos en el reino. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos abre nuestro entendimiento. El que está lejos de Dios, el que no le busca, el que no le honra, el que es rebelde, dice que tiene su entendimiento entenebrecido. Todavía está en tinieblas, en oscuridad. No le ha alumbrado la luz de Cristo. Pero hay una resistencia a Dios. El necio, el impío, es aquel que se le ha compartido y resiste a Dios. Dice: vete delante del necio. Verso 7. Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Es decir, no te quedes con aquel que es necio, porque no te va a aportar conocimiento. Dice: no tiene labios de ciencia. La ciencia es el conocimiento. ¿Y el conocimiento de quién? De Dios. Cuando nosotros, cada vez que vamos acercándonos a Dios, vamos conociendo su carácter, sus atributos, se nos va abriendo la inteligencia. Viene el conocimiento del Altísimo. El verso 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Dice allí que ese conocimiento de Dios, ese conocimiento del reino, ese conocimiento de Jesucristo nos va a hacer prudentes. El que es recto, el que es sabio, el que es fiel y verdadero, el que es diligente, es entendido. Vean ustedes, es casi como un check-in. Esas características las tengo. ¿Cuál me falta? ¿En qué todavía estoy batallando? Y si tengo las características de aquel que todavía resiste, tengo que renovar mi mente conforme a la palabra,
Recordemos que estamos hablando acerca de que la palabra es autoridad sobre nuestra vida y que la palabra nos va vivificando a través de verdades que se van sembrando en nuestro corazón. La indiscreción de los necios es engaño. ¿Cuántas veces el que quiere comentar, quiere correr con contar indiscreciones, no solamente dice lo que sabe, sino aún le aumenta, ¿verdad? Como aquel que del cuentecito que cada vez le iban agregando más y más hasta hacer una historia increíble fuera de la verdad. Así es el necio. Y por lo tanto, no puedes confiar. Los necios se mofan del pecado. Dice allá. Verso 9. Sí, está igual la versión. Dice: los necios se mofan del pecado. Ay, no es nada. Al rato pedimos perdón y no pasó nada. Se burlan. Mofar es como burlarse. Y dice allá, se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. No decimos que el recto no va a caer, pero tiene la voluntad firme de ser fiel a Dios. Y aun cuando cae, se levanta, porque sabe que puede pedir socorro y misericordia del trono de Dios. Y si hay un verdadero arrepentimiento, Dios le levanta. Por eso dice allí que entre los rectos hay buena voluntad. Pero el necio aún se mofa del pecado. No lo tiene como algo aborrecible a Dios. Dice, la palabra nos da promesas y promesas fieles y verdaderas. Y así como son de bendición, también las advertencias son fieles y verdaderas. En el verso 11 nos advierte: la casa de los impíos será asolada. La casa donde no reina Dios, va a venir asolamiento, va a venir quebranto, va a venir destrucción. Por eso el fundamento de nuestras familias, el centro de nuestro hogar, tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios y su palabra reinando en nuestros corazones. El impío es aquel que dice que no teme a Dios, no le conoce. Pero ese pero me encanta. Dice allá: pero florecerá la tienda de los rectos. Y recordemos que somos rectos y que hemos sido declarados justos, no por nuestros méritos, sino por nuestra fe en Jesucristo, porque hemos creído que a través de su sangre preciosa nuestros pecados son borrados y somos declarados rectos y justos delante de Dios. Y al creer eso nos lleva a la gratitud y a la obediencia, a caminar no en nuestros caminos, sino en el camino de Dios, es decir, imitando el carácter de Cristo. Verso 14 nos dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón. De sus caminos será hastiado, se va a fastidiar.
¿Has escuchado gente que está en depresión y que dice: estoy fastidiado de la vida, no encuentro sentido? ¿Por qué? Porque ha andado en sus caminos y ha probado de todo y ha buscado en las cosas terrenales, en las cosas mundanas, en el alcohol, en la droga, en los pecados sexuales, en todo ha buscado deleite, pero después de un tiempo ya no sacia su corazón. Y dice allí: pero el hombre de bien, el hombre que teme a Dios, el hombre que camina en su rectitud, en su integridad, dice, estará contento con el suyo, estará contento con su vida. No podrá ni siquiera contar sus bendiciones. Hay contentamiento. Tú tienes que preguntarte: ¿tengo contentamiento con mi vida? ¿Tengo contentamiento con mi familia, con la forma en que Dios me ha bendecido? A veces Dios te da, quiero más, o quería otra cosa mejor, y no hay contentamiento. Eres hombre o mujer que siempre tiene en sus labios palabras de gratitud y de honra para Dios. Analicemos esa rectitud, ese contentamiento, ese entendimiento, esa diligencia para hacer lo correcto. ¿Sabes de qué va a venir? De la comunión con el Espíritu Santo, de la meditación de la palabra, de la gratitud de nuestro corazón, de el sacrificio de Jesucristo. Cada domingo que venimos aquí es un día, o debe ser un día de fiesta, de celebración. Y celebramos que el Señor resucitó, que está vivo, que está sentado, como cantábamos, a la diestra del Padre, con poder, con gloria, en su majestad. Y desde allí Él, en autoridad de su nombre, nos da la victoria. Yo quiero que hoy te vayas discerniendo que es un hombre y una mujer que temen a Dios, de un hombre necio, de alguien de caminos pervertidos, que dice: no hay Dios. Vamos al Salmo 14. Es más clarito, no puede estar. En el Salmo 14 dice, verso 1. ¿Ya lo tienes? Ya está allí en la pantalla. Dice: el necio, ¿en dónde? Desde el corazón. No de sus labios, desde el corazón. No hay Dios. Si no hay Dios, no hay castigo para mí, no hay bendición. Puedo hacer lo que se me pegue la gana. El necio es un rebelde. Es un rebelde a la autoridad de Dios, a sus mandatos, y no le honra, le menosprecia. Tiene en poco su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra, algo que nos ha sido revelado, y nosotros no lo ponemos en práctica, estamos menospreciando su palabra. Y dice allá: se han corrompido, hacen obras abominables, como el del camino pervertido.
no hay quien haga el bien. Verso 2 del Salmo 14 dice: Jehová miró desde los cielos. Dios no puede ser engañado. Dios ve. No nos podemos esconder de Él. Dice: miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios. Cuando nosotros decimos que el hombre justo es entendido, ¿por qué es entendido? Porque busca a Dios. En el grado en que tú estás buscando de Dios, eres un hombre entendido. Tu entendimiento se va abriendo al conocimiento de Dios. Y entonces vas a amar las cosas rectas, las cosas justas, las cosas verdaderas. No solamente vas a decir cosas verdaderas, sino que tú vas a ser verdadero, no de doble ánimo. No va a haber doblez ni hipocresía en ti. ¿Te das cuenta? Y toda esa obra la va haciendo el Espíritu Santo en nosotros cada vez que meditamos en su palabra. Estoy segura que hay versículos que hoy les leí que tú nunca habías leído. Pero cada vez que nos acercamos a la palabra nos trae una verdad que nos vivifica, que nos sustenta, que nos lleva al conocimiento de Dios y de su voluntad. Mientras más me expongo a la palabra con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a obedecer. Y cuando yo digo: Señor, sí quiero obedecer. Señor, quiero ser como ese hombre sabio, como esa mujer sabia que edifica su casa. Entonces Dios derrama gracia. ¿Sabes? Desde el cielo da la orden, da la gracia sobre tu vida. Y entonces eres capaz de poder hacer la voluntad de Dios. Esas son las gracias, las bendiciones, los regalos de servir a un Dios vivo y poderoso, que no solamente nos rescató, sino que nos ama y nos ama con amor eterno. Estamos terminando. Bueno, no voy a terminar todo lo que había pensado, pero yo quiero que en tu corazón haya un anhelo tan profundo. No importa, yo todos los días les digo: Señor, quiero obedecerte, dame de tu gracia. Señor, me humillo delante de ti. No pienses: ya soy cristiano, no tengo por qué hacer estas oraciones. Dios se agrada de un corazón que se humilla delante de Él y que le exalta y que pide su ayuda. Siempre en Proverbios 14, en el versículo 17, dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán
delante de los buenos. Esta es una promesa de Dios. Los malos al final van a ser vencidos. Y dice que van a reconocer a aquel que teme a Dios. Dice, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas de los justos. ¿Cuántas veces aquel que incluso fue tropiezo para ti, te metió la zancadilla, te hizo mal, al final regresa humillado y pide tu ayuda, pide que ores por él, que le apoyes en diversas situaciones? Y allí no es el momento para llenarse de orgullo y decir, no, sino es el momento de mostrar el carácter de Cristo, que Él siempre fue compasivo y misericordioso, porque para eso nos ha puesto el Señor, para hacer luz, lumbreras, para traer a otros que están lejos a la presencia de Dios. Y vamos a terminar con una cita que está en Lucas 12. Seguramente conoces este pasaje. En Lucas 12, fíjate que estaba Jesucristo hablando y un hombre le dice, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, ¿acaso he venido a ser juez o partidor? Y les habla de una parábola. Quiero que leamos el verso 15. Y les dijo Jesucristo, mirad, guardaos de toda avaricia. Es el consejo, es la orden de Jesús. Bueno, consejo y orden no es lo mismo. Es el mandato de Jesús. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojo, eso no quiere decir que Dios dice que no tengas posesiones, pero dice que allí no está tu vida. Ha habido hombres multimillonarios que han muerto en soledad y sin conocer a Dios, con amargura de su alma. Y Jesús dice allí, guárdate de la avaricia. ¿Sabes qué es la avaricia? La avaricia no es tener. La avaricia es amar el tener. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y dice allá, el hermano estaba interesado. Estaba Jesús, yo me imagino que estaba Jesús predicando las cosas del reino. Y él, Señor, aprovechando el momento, le dice, Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia que tiene. Y entonces Jesús le dice, y quiso ilustrarlo con esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, tanto que fue un problema para él. Y dijo, ¿qué voy a hacer ahora que tengo tanto? No tengo dónde ponerlo. Ya sé, voy a mandar a hacer otro granero para que ponga ya mis frutos. Y entonces el granero que yo mande a hacer será aún mayor. Y vean lo que dice en el verso 19. Y diré a mi alma, alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Vean lo que le dijo a su alma. Repósate, bebe, come, regocíjate. ¿En qué momento le dijo: da gracias a Dios, adora a Dios, ten a Dios en cuenta? Le dijo a su alma que tenía todo completo para sí mismo. Vean lo que dice Jesús en el verso 20. Pero Dios le dijo, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Necio. ¿Y qué es el necio? El que no toma en cuenta a Dios. Por eso Jesús le dice necio. Y dice ya: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Déjame decirte, aquí el pecado, el error de este hombre no era que tuviera riquezas, sino que no era rico en Dios. Y por eso fue llamado necio. El necio es aquel que no toma en cuenta a Dios ni para hacer sus planes. Haces tus planes y después se los presentas a Dios y quieres que Dios los bendiga. Nuestro corazón tiene que poner en primer lugar a Dios, el querer honrarle, el querer obedecerle, el querer hacer su voluntad. Que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Que nosotros entendamos que necio no es aquel que hace una broma y se está riendo a cada rato. A veces cuando vemos que alguien está risa y risa, ay, es chiquito más necio. No, ese no es el necio que se refiere en la palabra. Necio es aquel que vive para sí mismo, que se hace tesoros para sí, que piensa que en sí mismo puede salvarse. En nosotros no hay salvación. La única salvación es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano, yo voy a pedirte que si tú quieres ser un hombre entendido en el reino, una mujer sabia que quiere edificar su casa como un símbolo de que tú quieres agradar a Dios, ponte de pie y empieza a orar, empieza a decirle: Señor, gracias, tengo contentamiento con mi camino. Señor, lo único que pido es tu ayuda, tu protección, tu amparo. Que tu Santo Espíritu me guíe, me enseñe, me exhorte cuando sea necesario, que me corrijas. Es un privilegio, porque sabré que soy hijo, sabré que soy hija. Señor, mi corazón te pertenece, soy tu propiedad. Quiero andar en tu camino, aborrecer lo malo, hacer lo correcto. Díselo con tus propias palabras. Es un tiempo donde tú rindes tu vida al Señor. Cada día nosotros tenemos que venir a tu gloriosa presencia y reconocer que tú eres Dios, que tú alumbraste nuestras tinieblas, que nos traíste a la luz
de tu Hijo Jesucristo a su reino de gloria. Señor, queremos ser hombres y mujeres prudentes, diligentes, que edifican su hogar como si somos hijos, como hijos obedientes, sometidos a los padres, que los honramos con respeto, con honra, que caminamos según tus mandatos, tus estatutos. Si somos varones de casa, que somos la cabeza, que nuestro ser sea varonil como tú has ordenado, como corresponde. Padres responsables, esposos amorosos, queremos hacer tu voluntad. Guíanos, guíanos, Señor. Nos rendimos a ti. Aparta toda necedad, toda rebeldía de nuestro corazón, porque, Señor, en ti hemos creído, en ti esperamos. Amamos tu palabra, Señor. Queremos andar como Cristo anduvo. Queremos ser entendidos en tu reino, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que tu palabra quede sellada en nuestros corazones. Que no haya avaricia en nuestro corazón, sino que tengamos la bendición de tu provisión, la bendición de tu favor, de tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal, iglesia? Qué gusto que nos acompañes, qué bueno que sigues conectado. Recuerda que cada reunión, de verdad, Dios está haciendo algo increíble. Quiero recordarte una cosa, y es que desde noviembre estamos teniendo reuniones presenciales, y aquí en casa tenemos todas las medidas de seguridad, de higiene necesarias, y también las que han sido establecidas por las disposiciones oficiales. Entonces quiero invitarte a que, si nos estás viendo pero quieres estar aquí presencialmente, por favor, aquí arribita en los comentarios, en la descripción del video, tenemos un link. Entra ese link, registra tus datos. Solamente te vamos a pedir tu nombre, tu edad, si vienes con alguien, y un número de teléfono de contacto. Entonces llenas esos datos, envías el formulario, y nosotros lo vamos a recibir inmediatamente, y vamos a poder tener un registro para recibirte aquí el domingo en casa. Es necesario que por favor te pongas en contacto con nosotros si tienes alguna duda, y sigue acompañándonos. Todo este tiempo queremos darte las gracias por estar con nosotros, pero también quiero animarte a que ahí donde estás, si nos estás viendo en línea, puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales. Recuerda también que estamos transmitiendo a través de YouTube. Entonces, si te pierdes algún mensaje, no te preocupes, porque puedes entrar a nuestra página Iglesia Somos Vida, y ahí vas a poder repetir la reunión las veces que tú quieras. También yo te invito a que le des like, que comentes lo que Dios está hablando a tu corazón. De verdad, les amamos y creemos en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Con mucho cariño, con mucho respeto, te mando un abrazo y te digo, iglesia, sigamos avanzando. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.